Bien, vamos a reflexionar en la palabra. Hoy quiero hablar de un hombre que pocas veces se menciona, pocas veces se predica de él, más bien se habla más de su esposa que de él. Pero hoy Dios puso en mi corazón hablar acerca de él, ¿no? De un hombre que se llamó Nabal. Nabal con B de bueno, aunque de bueno no tenía nada, y usted lo va a ver ahorita, ¿no? Nabal, diga conmigo, Nabal. Así que si trae su Biblia, vamos a 1 de Samuel, capítulo 25. Encontramos la historia de este hombre y vamos a tratar de ir analizando quién fue este varón. Primero de Samuel 25 dice la palabra: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Hasta ahí me voy a detener. Hablemos un poquito de los antecedentes. El rey Saúl ya ha reconocido que está actuando mal en contra de David. ¿Cuántos recuerdan que Saúl andaba persiguiendo a David, lo quería matar? Deja de perseguirlo. El capítulo anterior nos está narrando precisamente ese momento cuando David le está diciendo: Padre mío, ¿por qué haces caso? ¿Por qué estás haciendo caso de aquellos que te están metiendo ideas en la cabeza, diciéndote que yo busco tu mal, que yo te quiero matar, cuando no es así? David ha estado pasando un tiempo de prueba muy intensa con respecto a cómo responder él hacia su autoridad, porque Saúl seguía siendo su autoridad. Recuerden que David ya había sido ungido como el próximo rey de Israel, pero la actitud que su autoridad estaba tomando para con él no era muy buena, no era muy agradable, y lo andaba persiguiendo para matarlo. Y en ese contexto Saúl reconoce que David no está procurando su mal, así que Saúl se regresa a su palacio como si nada hubiera pasado, sin pedirle una disculpa o un perdón a David. Simplemente dijo: ya entendí que no estás buscando mi mal ni me quieres matar, está bien. Aquí se rompió una taza, ¿no? Él se fue para palacio. Y dice el versículo 1 de este capítulo que estamos leyendo, que murió el profeta Samuel. Muere, y dice la palabra que todo Israel se junta para llorarlo. ¿Quién fue Samuel? Samuel fue un juez de Israel. Prácticamente fue el último juez de Israel, porque a partir de ahí empezó ahora el gobierno a través de los reyes, ¿no? Dios gobernaba a través de la palabra profética a su pueblo. Era el corazón de Dios. Pero el pueblo no lo entiende. El pueblo está viendo a su alrededor y ve que todas las naciones son gobernadas por un rey,
y empiezan a pedirle a Dios: queremos parecernos a todas las demás naciones. Nosotros también queremos un rey, ¿no? Dios estaba queriendo gobernar a través de palabras proféticas. El pueblo no lo entiende, quieren parecerse a las naciones. Abusados como iglesia. Hay muchas cosas que hace el mundo allá afuera, y por favor, nunca pretendamos parecernos al mundo, ¿no? Es que el mundo hace así, el mundo tiene esto, el mundo da espectáculos de este tipo, el mundo da conferencias motivacionales así. Eso queremos aquí en el reino de los cielos. Por favor, nunca pida parecernos al mundo. El reino de los cielos es único. La cultura del reino de los cielos es mayor que la cultura de la tierra. Mantengámonos siempre con un corazón abierto a la voz profética. ¿Cuántos son edificados cuando el Señor nos habla a través de palabra profética? ¿Usted está con un corazón abierto? Cuando hay hambre en nosotros por poder escuchar la palabra profética, Dios se manifiesta y nos bendice. Dios nos da entendimiento, dirección, gracia para saber hacia dónde estamos caminando, hacia dónde necesitamos dirigir nuestros pasos. Y entonces todo el pueblo se reúne, dice la Biblia aquí, para llorar a Samuel. Mire, Samuel era un hombre de temperamento muy fuerte, era un hombre severo, decía las cosas sin rodeos, era un profeta. ¿Cuántos saben que los profetas son así? Directos. Es blanco o es negro, para ellos no existen tonos grises, ¿no? O es santo o esto es pecado, pero no hay más, ¿no? O vives o de una vez te cortamos la cabeza. Para el profeta el asunto es así, el carácter del profeta es así. Todo mundo le tenía miedo, hasta el mismo rey le tenía miedo. Pero qué curioso que cuando se muere todos llegan y empiezan a llorarle y a decir qué bueno era en su vida, ¿no? ¿Sabe que cuando usted se muera mucha gente va a llegar a decir qué bueno era? ¿Ah? ¿Sí? Era la mejor persona que he conocido en este mundo. Dice alguien, ¿quieres conocer tus virtudes? Muérete, ¿no? ¿Quieres conocer tus defectos? ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? Alguien decía por ahí, cásate. Chistorín, ¿está bien? Samuel fue un hombre que siempre le marcó al pueblo lo que era correcto, lo que Dios demandaba del pueblo, y el pueblo siempre estaba como que diciendo, ahí viene Samuel, ahí viene Samuel. Cuando alguien veía que Samuel venía, decía, ay Dios mío, ¿qué nos irá a decir ahora, no? Pero ahora en este contexto todo el mundo está llorando y diciendo qué bueno era en su vida. También de bajada era bueno en todo tiempo. Pero aquí empieza a ocurrir algo. David empieza a entender una cosa. A ver, si estando el profeta Samuel, quien me ungió como el próximo rey de Israel, Saúl no tenía temor de andarme buscando para matarme, de alguna manera Samuel le ponía como cierto freno a Saúl, como que era la única autoridad que Saúl reconocía como para poder llegar y reprenderlo y decir, ¿qué pasó contigo, muchacho? Cálmate, ¿no? Dice David, ahora que no está Samuel, ¿qué va a hacer de mí? David había permanecido, en el capítulo anterior nosotros lo encontramos por allá en unas montañas, oculto en los lugares altos, eran lugares de seguridad. Hace un momento cuando estábamos adorando, el Señor me estaba recordando precisamente este momento y diciéndome, el pueblo necesita permanecer en lugares seguros, que son lugares altos, porque el tiempo o el momento difícil o complicado no ha terminado. Y esto es una palabra profética que te estoy dando, que el Señor me habló hace un momento, aunque no quise interrumpir el tiempo que el Espíritu Santo habló, pero te lo comparto ahora. El Señor me estaba diciendo, dile al pueblo que
El momento complicado o difícil no ha terminado. Necesitan mantenerse en los lugares altos porque son lugares seguros. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora David llega, llora la muerte de Samuel, pero le dice a la gente que anda siguiéndolo: ¿saben qué? Vámonos, necesitamos cambiar de lugar. Ya no podemos estar ahí porque Saúl ya sabe dónde estamos. Y de repente Saúl puede volver a empezar a perseguirnos. Y dice la palabra que ellos se van a lugares, se van hacia un desierto, un lugar desértico, o un lugar en donde era una zona despoblada. Recuerden que cuando la Biblia habla de desiertos, no necesariamente está hablando de dunas de arena y muchas dunas y más dunas y donde no solamente hay arena. No necesariamente es así. La palabra de Dios está hablando de un lugar desértico, y en esa zona se apacentaban ovejas. ¿Qué significa eso entonces? Pues que no del todo era un lugar así seco, ¿correcto? Se apacentaban ovejas. David se va para allá con un grupo como de 600 hombres que lo andaban siguiendo, y en ese lugar era muy difícil conseguir alimento, principalmente, imagínense, para alimentar a 600 hombres. Era complicado, aunque no imposible, pero era complicado conseguir alimento. Ahí en esa zona, este hombre llamado Nabal, que era muy rico, dice la Biblia, apacentaba en esa zona sus ganado, y David y sus hombres le habían servido a los pastores y al ganado de Nabal como escudo, como protección, y nunca habían tomado del ganado de Nabal para alimentarse. Qué curioso, ponga atención. A pesar de que de alguna manera eran forajidos porque los andaban persiguiendo, nunca fueron gente que fue y tomó o que robó. La intención de David, más bien, era proteger a los ciudadanos del reino de Israel. David entendía cuál había sido su llamado, y aunque todavía no era rey, aunque todavía no tomaba posesión en la silla presidencial, ¿no? David entendía una cosa: Dios me levantó como autoridad con un propósito, no para servirme del pueblo, no para robarle al pueblo, sino como rey, con un sentido de paternidad, dar protección y dar seguridad. Era una zona muy insegura, porque era una zona de frontera con los filisteos. Recuerden que en aquel entonces no había líneas bien marcadas o delimitadas entre países como hoy los tenemos, ¿no? No estaba así como que el puente fronterizo en donde tú pasabas con tu visa, y si tenías tu visa pasabas, y si no, pues aquí te quedabas de este lado. No existía así. Estaban en una zona muy insegura, sobre todo para apacentar ovejas, porque era muy común que pueblos o que tribus asentadas alrededor ahí en la frontera pudieran hacer una incursión, robar lo que encontraban y regresaban de volada para su lugar, ¿no? David y sus hombres de alguna manera estaban proveyendo protección a los bienes de este hombre llamado Nabal. Por esta razón la presencia de David y de sus hombres era muy valiosa. El versículo 2 de este pasaje que leímos del capítulo 25 de 1 de Samuel dice que Nabal era muy rico en bienes. ¿Cómo era? Era un hombre muy rico en bienes, pero no muy rico en piedad. Usted lo verá un poco más adelante. ¿Qué significa Nabal? El nombre de Nabal significa necio, insensato. Y aquí es en donde estamos entrando en tema. Ojo,
Cuando Dios nos pone una historia como de este tipo, como de este calibre en la Biblia, no es solamente para leerlo y, pues sí. Necesitamos nosotros un grado de sabiduría para poder entender qué es lo que Dios nos está queriendo enseñar o nos está queriendo mostrar. Este hombre representa actitudes que muchas veces tiene la gente para contigo cuando tú le estás sirviendo. Actitudes que se van a levantar en tu contra, reacciones que se van a manifestar cuando tú quieres hacer el bien, cuando tú quieres servir, cuando tú quieres proteger, cuando el corazón tuyo es dar lo mejor de ti. Y de pronto, yo no sé si alguna vez te has encontrado en que la respuesta es áspera, es hostil, ¿no? Es malinterpretado lo que tú estás queriendo hacer. ¿Cuántos alguna vez se han topado con situaciones de este tipo? Yo estoy seguro que todos nosotros. Creo que por eso Dios hoy nos está hablando, porque el tiempo de hostilidad no ha terminado. Hola, ¿me están siguiendo? Dice la palabra que Nabal era de la familia de Caleb. ¿Cuántos recuerdan a Caleb? Uno de los 12 espías que Moisés envió a la tierra de promesa para reconocerla, y solamente dos, ¿recuerda usted? Solamente dos espías, Josué y Caleb, fueron los únicos que estaban en sintonía con el cielo, en sintonía con el corazón del Padre. Solamente ellos dos. Y Nabal era descendiente de Caleb. ¿Qué podríamos esperar nosotros de un descendiente de Caleb? Fíjese, ¿qué se puede esperar del hijo de un siervo de Dios? ¿No? ¿Qué se puede esperar de la familia de alguien que le está sirviendo a Dios, que está en el ministerio, que está echándole ganas? ¿Qué se puede esperar? La Biblia menciona muy intencionalmente que Nabal era descendiente de Caleb. Y el corazón de Nabal, dice la palabra, era malo. Ay, caray. El corazón de Nabal era duro. El corazón de Nabal era perverso. Y la forma de conducirse en la vida de Nabal era de manera insensata, imprudente, sin cordura, sin entendimiento. ¿Qué contraste? Es algo que cuando yo estaba leyendo esta historia, yo decía, Señor, ¿qué tenía en la cabeza Nabal? Pues yo creo que lo mismo que todos nosotros, pero no lo estaba usando como tiene que ser, ¿no? La Biblia dice que era un hombre duro. Sus mismos pastores, su misma gente de trabajo decían de él, no se puede uno acercar con él y hablarle. ¿Te has topado con gente así? ¿Te has encontrado con patrones de este tipo? Aquellos que son empleados, que son trabajadores. Ahora, pongámonos nosotros en el papel de un padre de familia, porque Nabal era padre de familia, con este corazón, con esta actitud, con estas reacciones. Su propia familia no se le acercaba. Su propia esposa le tenía miedo. No podía contarle a su esposa lo que ella pensaba, lo que ella sentía, porque Nabal no daba apertura para que alguien se le acercara.
En la cena de matrimonios, cuando Caro y yo estuvimos compartiendo la semana pasada, fue un tiempo extraordinario que pasamos los que vinieron aquí a la cena, fue un tiempo muy bonito. Y el Señor nos hablaba precisamente a ella y a mí acerca de esas personas que de pronto es difícil convivir con ellas. No por ti, sino porque esa persona de por sí tiene una manera de ser que es difícil convivir con ella. Y una buena pregunta que le hacíamos a los matrimonios, a todos decíamos, hágase usted esta pregunta: ¿es difícil convivir con usted? Yo se la hago hoy a usted, piense tantito. ¿Su esposo o su esposa piensa que es difícil convivir con usted? Usted respóndaselo. Usted diga, ¿es difícil que alguien conviva conmigo? ¿Es difícil vivir conmigo? Cuando estábamos preparando la enseñanza, la verdad es que yo sí me puse a pensar, ¿será difícil para Caro estar conmigo? En mi forma de hablar, en mi forma de ser, de comportarme, cómo reacciono. ¿Alguna vez usted se ha hecho esta pregunta? Muchas veces decimos, qué difícil es estar con mi pareja, qué difícil es estar con mi esposo, con mi esposa, qué difícil es convivir con mi papá, con mi mamá. Pero ¿qué tal si nos hacemos la pregunta ahora nosotros? ¿Ya se la está haciendo usted? ¿Cómo se califica? Dice la Biblia que Nabal estaba casado con Abigail, una mujer inteligente y hermosa. Otra vez, un contraste abismal entre uno y el otro. Nada que ver con Nabal. Esa era Abigail, inteligente y hermosa. Y aquí podemos nosotros empezar a ver que hay una enseñanza, principalmente para aquellos que todavía no se casan. Alce la mano a aquellos que todavía no se casan, pero dicen, sí, me voy a casar, ¿cómo no? Le voy a entrar. Alce su manita. Algunos dicen, no, qué limpio está el techo, ¿no? Mire, la lección que nosotros podemos empezar a descubrir aquí con este matrimonio, Nabal y Abigail, es esto. Fíjate bien con quién te vas a casar. Porque no te casas con una cara bonita o con un cuerpazo, que a veces algunos están viendo, ¿no? Ay, sí. ¿No? Hay muchos que solamente andan viendo eso, ¿no? Sí, de aquí soy, dicen unos, ¿no? Gracias Dios por consentirnos tanto, ¿no? Porque no te casas solamente con una cara bonita y con un cuerpazo, te casas con un carácter. Ajá. Sí, también puede tener cuerpazo y cara bonita, por supuesto que sí, pero te casas con un carácter. Por eso es importante que pongas atención antes de que te enamores, antes de que abras el corazón y digas, ya no puedo vivir sin él o sin ella. Antes de eso, abre bien tus ojitos y ve, ¿sí? Cuando se acerca a decirte, ¿quieres ser mi novia? ¿No? Abre bien tus ojitos, fíjate cómo es, cómo se comporta, cómo trata a su papá o a su mamá. Porque si alguien que tiene autoridad sobre él o sobre de ella no es honrado y respetado, ¿qué crees que va a pasar contigo? Amén. Abusados con esto. No sea que al final salga con que pues se hicieron novios, novio y se casaron. Y finalmente pues terminan frustrados, resentidos, desilusionados, amargados, y nos dan mucha chamba a los pastores, a los consejeros matrimoniales, ¿no?
a los terapeutas familiares. Así que tú puedes prevenir todo esto, ¿está bien? Abigail estaba casada con un varón, un hombre duro de carácter, de palabra, cerrado de mente, de corazón. Y en el versículo 4 de esta historia, David se entera que Nabal estaba en el desierto trasquilando, dice acá, esquilando es lo mismo, trasquilando, quitándole la lana a las ovejas. Y esa era una temporada muy importante para el pueblo. Se encontraba mucha mano de obra que era contratada. Había muchos recursos y provisiones para todo el país en esa temporada. Era temporada de poder recolectar la lana. Recuerden que en ese entonces la lana era un material muy preciado, era materia prima para poder confeccionar las prendas de vestir para el tiempo del frío. Si nosotros vamos a la historia, en el lugar, en el territorio en donde se desarrolla esa historia, hay temporadas de mucho frío. En aquel entonces pues la gente no iba a un almacén, a una tienda, a una plaza comercial a comprar abrigos, a comprar bufandas, a comprar guantes. Normalmente ellos mismos con sus propias manos confeccionaban su ropa, confeccionaban sus prendas. Por eso es que era muy importante tener la materia prima, era muy importante tener vestidos. Si ustedes se dan cuenta que cuánta alegría había cuando un ejército era derrotado y tomaban botín acerca de todo eso. Es la misma ropa de aquellos que habían sido derrotados, se las quitaban, no, por eso murió este cuate, ya no va a necesitar esto, y se traían toda la ropa. Era una temporada en que decían, por fin tenemos con qué abrigarnos, por fin no vamos a pasar tanto frío en esta temporada de invierno. Vamos a estar bien, tenemos provisiones, tenemos aceite, tenemos vino, tenemos ropa, tenemos abrigo, tenemos de todo. Y era el contexto en el que Nabal estaba en ese momento. Era un tiempo en el que había fiesta. Nosotros podemos darnos cuenta en el segundo libro de Samuel en el capítulo 13, que normalmente el tiempo, en estos tiempos el pueblo tomaba un momento de celebración, de fiesta, sobre todo cuando era la recolección, por ejemplo, de los frutos, de los granos, ¿no? De las espigas. Era tiempo de alegría, de gozo, porque le decían a Dios, gracias Señor por tu provisión. Era un momento de agradecimiento, era un momento de reconocimiento a la provisión de Dios. Cuando era el tiempo de la vendimia también ocurría lo mismo, ¿no? Gracias Dios porque tenemos vino, porque tú nos alegras. Gracias Dios porque tenemos aceite. Eran momentos de fiesta. Lo mismo estaba ocurriendo aquí. Era el momento en que se trasquilaban las ovejas y se le daba gracias a Dios, se hacía fiesta. ¿Cómo no agradecerle a Dios por la provisión que venía de parte de Él? Pero con el tiempo estas fiestas se volvieron más bien una celebración por las riquezas que uno tenía que por las bendiciones que Dios les daba. Como que se empezó a malinterpretar esta fiesta. La gente empezaba a celebrar porque soy rico, porque tengo, porque ahora sí puedo disfrutar. Ustedes recuerdan la parábola del hombre rico ahí en Lucas capítulo 12, en el versículo 16 está diciendo, y este hombre dijo, alma mía, muchos bienes ya tienes. Era muy rico, ya no tenía dónde más guardar toda la cosecha, toda su riqueza, todo lo que él tenía. Y dice, voy a derribar estos graneros, ya me quedaron chicos, voy a hacer unos grandes graneros, voy a hacer almacenes grandes. Y cuando lo hizo, amontonó ahí todo y le dijo a su propia alma, come, bebe, disfruta, deleítate. Y entonces el Señor le habla y le dice, necio, casi le dijo, Nabal,
Muchos bienes ya tienes, sí es cierto. Y esta noche piden tu alma. Y lo que almacenaste y lo que tienes, ¿de quién será? Recuerde una cosa, que riquezas o abundancia, sin un propósito, sin un objetivo, desviado del propósito de Dios, eso se llama necedad. La Biblia le dice necedad. El corazón de Dios es que nosotros como su pueblo, como sus hijos, vivamos bien, que no suframos carencias económicas, que no pases hambre, que no pases frío, que tengas un lugar digno donde vivir, donde estar con tu familia, con tus hijos. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de nuestro Padre. Pero cuando nosotros nos desviamos en nuestro corazón respecto a las riquezas, Dios reprende a ese corazón. ¿Lo estamos entendiendo? Hay un propósito por el cual Dios nos concede el poder administrar bienes, recursos, riquezas. Hay un propósito, no lo pierdas. El propósito es poder bendecir a los que están cerca de ti. El apóstol Pablo le habla a los ricos que había en la iglesia, porque había dentro de la iglesia, había gente rica, y les dice a ustedes, a los ricos, les digo, sean generosos, vean donde hay necesidad, no cierren su mano, provean, que para eso Dios les ha dado a ustedes, para que ustedes sean buenos administradores de lo que Dios puso en sus manos. ¿Alguien dice amén? Pero también para aquellos que de repente están pasando carencia o necesidad. El consejo de la palabra igual es: sé humilde, no seas orgulloso. Porque a veces alguien o se confunde que carencias o necesidades es humildad, ¿no? Cuando tú ves a alguien que no tiene ropa, pues que no tenga hoyos, zapatos que no sepan a qué sabor es el chicle que pisaste, de repente alguien dice, es una persona muy humilde. No, a lo mejor es pobre, pero hay personas pobres muy, muy orgullosas, ¿no? Yo he tenido oportunidad de conocer a muchos así. Es más, algunos que hasta cuando tú les quieres regalar algo te dicen, pero es que esto ya es usado. No, gracias. Ahí también es un consejo de la palabra. Dice, nosotros necesitamos aprender a ser humildes. Y si yo estoy pasando por un tiempo de carencia o de necesidad, yo necesito mantener un corazón humilde como para poder acercarme con mi hermano y decirle, hermano, ¿tendrás algo por ahí de pan? ¿Algo de comida que puedas compartir conmigo? Estoy pasando por un tiempo complicado. Y sabe que no muchos tienen la disposición o el corazón de hacerlo. Yo me he enterado de situaciones complicadas en que a veces algunos de la congregación han pasado, pero después de que ya pasaron. Y Dios nos dice que Él es el que provee para que entre nosotros no haya necesidades, no haya carencias. Aprendamos acerca de esto. Entonces, en ese contexto de fiesta, de abundancia, de riqueza, David manda a solicitar, manda a 10 jóvenes, vayan a ver a Nabal, porque estamos en esta misma zona, y solicítenle de la mejor manera. No llegaron exigiéndole, no llegaron diciéndole, vine por la cuota, ¿no? Como hoy se acostumbra, lamentablemente, ¿no? Porque de alguna manera David y sus hombres le habían servido como que de escolta a Nabal y a su ganado. Bien podría haber dicho David, ¿sabes qué? Pues es tanto, ¿no?
por la seguridad que te hemos dado y que te seguiremos dando. Por el contrario, David le dice a los muchachos que envía: vayan y díganle, lo que tengas a mano, lo que tengas a la mano, lo que puedas, danos algo para poder comer, para poder sustentarnos mientras nosotros estamos por acá. Le estaba pidiendo a uno de su misma nacionalidad, no a un inconverso, no a un pagano, le estaba pidiendo a alguien de su misma gente, a alguien que Dios había bendecido. Le estaba pidiendo lo que tengas a mano. No te estoy pidiendo que me des lo mejor, sino lo que puedas darme. Y naturalmente esperaba una respuesta digna de un hijo de Dios, una respuesta digna de un descendiente de Caleb. Fue una petición sumamente respetuosa que David y estos jóvenes le hicieron. Los jóvenes llegaron y dieron esa palabra tal como David le había dicho. Vayan y díganle a Nabal esto. Ayúdeme por favor en el versículo 10. Dice desde el versículo 8: pregunta a tus criados, fue el mensaje que le mandó a decir David a Nabal. Pregunta a tus criados, ellos te dirán que los hemos guardado, que nunca los hemos molestado. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Fíjense cómo David se estaba refiriendo a Nabal. Lo estaba reconociendo como un hombre de respeto, como un hombre mayor. Y David le dice: yo soy tu hijo, te reconozco como si fueras mi padre. Porque un padre provee, porque un padre alimenta, porque un padre responde de manera correcta cuando su hijo le pide algo. ¿Hay padres aquí que dicen amén? Necesitamos aprender a responder y a reaccionar como nuestro Padre que está en los cielos reacciona. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron, es decir, esperaron a la respuesta de Nabal. Versículo 10: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Nabal empieza como que a desconocer a David, como diciendo: ¿y quién es ese? David, no me suena el nombre. ¿Cómo no te va a sonar el nombre si hasta estás diciendo que es el hijo de Isaí? No os hagáis, decía por acá un profeta, ¿recuerdas eso? No te hagas. ¿Sabes quién es David? Conoces a David. Y sigue diciendo Nabal: muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Sabes qué estaba diciendo? David anda huyendo de Saúl. Saúl es su señor. David anda de pelada, no quiere servir a Saúl. Y Nabal conocía el contexto, Nabal conocía lo que estaba pasando, pero aún así Nabal no quería dar de lo que él tenía. ¿Qué tanto era que pudiera Nabal tomar un par de ovejas y decir: tengan, llévenselas y háganselas al pastor, ¿no? Hacía las brasas, ¿a poco no? La Biblia dice que era un hombre muy rico. ¿Será que enviarle un poco de la mucha riqueza que tenía lo iba a dejar pobre? Versículo 11: ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Fíjese el corazón de este hombre que Dios había enriquecido. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Me detengo tantito aquí. ¿Cuál fue la actitud de estos jóvenes?
Imagínense diciendo, viejito insolente. Eran 10 muchachos contra Nabal. Como ¿a qué le hubieran sabido a estos 10 muchachos? Recuerde que eran hombres valientes, hombres de guerra, que andaban caminando con David y que no le tenían miedo a nada. Eran hombres diestros con las armas. La Biblia los describe, dice que con rostros como de león. Estos eran los muchachos que estaban delante de Nabal con una buena actitud, con un buen corazón. Muchacho, joven, te hablo hoy a ti. Hay una actitud que tú como joven necesitas tener delante de las canas, delante de los ancianos, delante de la gente mayor. Necesitamos aprender a hablar de manera correcta y con mucho respeto, aunque las canas no hayan dado sabiduría, no hayan dado gracia, no hayan dado entendimiento o prudencia. Nabal era un hombre ya viejo que no había madurado en su manera de pensar, en su manera de hablar. Pero no por eso estos jóvenes reaccionaron mal, a pesar de la ofensa que estaban recibiendo, porque era una ofensa lo que Nabal estaba profiriendo en contra de ellos y en contra de David. Recuerden que estos hombres estaban dispuestos a dar la vida por David. Y estar escuchando cómo se estaba refiriendo Nabal hacia David, ¿qué creen que había en el corazón de estos muchachos? Yo creo que no les faltaban ganas de darle 2, 3 cachetadas a Nabal y decir, de la parte de David o de parte de David recibe este saludo, ¿no? Pero por el contrario, aprendamos algo. Se mantuvieron con cordura, se mantuvieron con respeto, porque la palabra de Dios dice, delante de las canas te pondrás de pie. Jóvenes, ¿me están escuchando? Lamentablemente se ha perdido en nuestro contexto, ahora en este ambiente en el que estamos, se ha perdido ese respeto. Ay, no le hagas caso al viejo, no le hagas caso a la vieja. A veces se refieren así a papá y a mamá, al abuelo o a la abuela. Cuidado en nuestra manera de hablar, porque hay promesa de parte de Dios, una bendición de parte de Dios cuando nosotros honramos a nuestros padres, honramos a la gente mayor. ¿Vamos bien? Fíjese, Dios mismo se ha revelado como un padre, como un anciano de días. Así es como Dios se ha mostrado, se ha manifestado a la humanidad. ¿Por qué razón? Porque merece honra simplemente por quien Él es. Amén. Voy a seguir leyendo. Versículo 13. Entonces David, se regresaron, dice los versículo 12, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras, ni más ni menos. No le echaron de su cosecha, no inventaron nada, solamente dijeron lo que Nabal había respondido. Y cuando David oye eso, versículo 13, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Iban a ir a saludar a Nabal, ¿no? Vamos a darle un abrazo a este viejito. Y subieron tras David como 400 hombres para darle un mega abrazo, y dejaron 200 con el bagaje, es decir, que había provisiones, sí había. Quédense 200 cuidando lo que tenemos acá, 400 podemos darle un buen abrazo a este señor, ¿no? Un buen saludo. Pero uno de los criados de Nabal dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, es decir, los ofendió, los afrentó. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Fíjese cómo están refiriendo
de los hombres que caminaban con David. Y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. ¿Se da cuenta cómo había David hecho un bien a Nabal? Había procurado su bien, había procurado su prosperidad, y ahora le estaba pidiendo de manera respetuosa: ¿tendrás algo que me puedas dar? No exigía, no tomó a la fuerza. Y la respuesta, conmigo, nada favorable. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros hemos tratado de bendecir, de dar, de hacer bien, y la respuesta no ha sido nada cordial, nada favorable. Una respuesta correcta, a veces imprudente o insensata. Aún la misma Biblia dice acá que Abigail le dice a David, porque Abigail dice que esto no está bien. Ella toma rápido 5 cabritos ya preparados, ¿no? Bien sazonados, varias cosas que tomó ahí, panes, vino, y salió corriendo y le dijo a sus hombres: lleven, por favor, adelántense, ahí voy yo. Y se encontró con David, y cuando se encuentra con David, David conoce a esta mujer ahí. Abigail empieza a decir: yo sé cómo es Nabal, y como es un hombre, así es él. Dice, porque Nabal significa necio, insensato. Le hacía honor a su nombre. Abigail reconocía quién era su marido y cómo se comportaba. Cuando David empieza a escuchar todo esto, mire, David iba resuelto a matar a todo varón de la casa que había en Nabal. A Nabal mismo, por supuesto, pero no solamente a Nabal, sino a todo varón. Es decir, quería acabar con su descendencia. Estos no merecen vivir. Recuerde que David todavía no era autoridad en el reino. David había sido probado respecto a cómo reaccionaba delante de su autoridad, pero ahora estaba siendo probado. ¿Y cómo reaccionas con un igual a ti? Cuando éste te ofende, cuando éste te afrenta, cuando éste no reacciona, no responde justamente, sensatamente, prudentemente, ¿cómo reaccionas? ¿Y cómo estaba reaccionando David? ¿Cómo reacciona usted ante la ofensa? ¿Pinta su raya? ¿Recoge sus canicas y se va bien enojado para su casa? ¿Ah? ¿Cómo reacciona usted ante la insensatez, ante la dureza del corazón? ¿Cómo reacciona usted ante la provocación? Porque a veces, recuerde, a veces nosotros pensamos que es nuestro hermano quien nos está provocando, cuando el apóstol Pablo dice: pongan atención, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y a veces tomamos nosotros el asunto de manera personal. Dios estaba probando el corazón de David. ¿Cómo vas a reaccionar ahora que no eres autoridad? ¿Cómo vas a reaccionar ante la ofensa, ante la provocación? Porque así como reacciones aquí, reaccionarás cuando tengas autoridad. Lo mismo ocurre en la iglesia. ¿Cómo reacciona usted cuando no tiene autoridad ante la provocación, ante la ofensa, ante la palabra áspera o dura? Porque así como usted reacciona ahorita, así también reaccionará cuando Dios le dé autoridad. Dios está probando el corazón. Y entonces Dios pone en el camino de David. David ya iba en camino. Recuerde que ya iban bien armados hasta los dientes, ¿no? Carrilleras por todos lados, lanzagranadas, todo lo que usted se puede imaginar, ¿no?
iba resuelto a darle, a romperle las muelas, ¿no?, a este hombre que lo había ofendido. No estaba echando mano de la gracia, de la sabiduría que Dios le había dado. Yo vuelvo a insistir, David ya era el ungido de Jehová, ya. ¿Cuántos ungidos del Señor hay aquí? ¿Cómo estamos reaccionando? Porque ya está la unción. Ahora cuando sea ungido, ahora cuando sea nombrado pastor, ahora cuando sea nombrado líder, entonces reaccionaré bien. No, si no reaccionas bien ahorita, tampoco reaccionarás bien después. Y entonces Dios manda a la sabiduría a que se encuentre con David en el camino. Y cuando David conoce a Abigail y la oye hablar, ¿cómo está refiriéndose a todo esto? Y le está diciendo a Abigail: por favor, mi señor, no tome venganza por su propia mano, para cuando usted llegue al reino no haya remordimientos en su corazón porque actuó mal. Entienda, no reaccione a la provocación de este insensato, de este imprudente. David está viendo y dice: wow, yo necesito una mujer como esta cerca de mí. ¿Sí o no? Varones, ¿cuántos dicen: yo necesito una mujer como esta cerca de mí? La Biblia dice que la mujer sabia y prudente es herencia de Jehová. ¿Cuántos varones dicen amén? Soy tremendamente bendecido con esa mujer que tengo a mi lado. Nabal no lo entendía. David escuchó lo que Abigail estaba diciendo y entonces dice: bendita seas tú, mujer, bendita seas. Bendito sea Jehová que te puso en mi camino, porque no permitió que ensuciara yo, que manchara mis manos de sangre injustamente. No me dejó actuar mal en esta provocación. Iglesia, Dios te está diciendo hoy: actúa bien ante la provocación, actúa bien ante la ofensa, reacciona bien. Porque el tiempo de hostilidad, ¿recuerdas cómo comencé diciéndote? El tiempo de hostilidad, di conmigo, el tiempo de hostilidad no ha acabado. ¿Sabes quiénes son los más hostiles? Lo que más duele cuando te hiere, ¿sabe dónde se encuentra? No son los filisteos, no son los amorreos, no son los saduceos, ni todos esos feos que están allá afuera. Son los que están en tu familia. Cuando alguien de tu familia te sientes calambres, ¿no? ¿A poco no? ¿Cuántos dicen sí? Ahora, hablo en el contexto a lo mejor de familia en la carne, pero también sabe que nosotros somos una gran familia. Diga conmigo, somos una gran familia. Y Dios está diciendo: ¿y cómo vas a reaccionar, papacito, mamacita? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo estás reaccionando? La Biblia nos enseña también en Proverbios que hierro con hierro se afila, ¿no? Y entre nosotros nos sacamos filos. ¿Cuántos ya están bien filosos? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿A poco no? Ya estás bien. Es más, algunos ya ven a su hermano como un filete miñón, así como de aquí sacó una. Estás bien filoso. ¿A poco no? Dios puso en mi corazón traerte esta palabra. Por favor, reacciona bien. La Biblia dice que después de este encuentro que tuvo Abigail con David, David se regresa, toma lo que Abigail le trajo y le dijo: está bien, recibo esto, perdono el mal que pensaba yo hacerle a toda tu familia, principalmente a todos los varones de tu casa. Está bien, ya me voy de regreso. Abigail le dice: y acuérdate de tu sierva
cuando llegues allá a palacio, cuando el Señor te haya exaltado y te haya puesto como príncipe, como rey sobre Israel, acuérdate de mí. David dijo, por supuesto que sí, no me voy a olvidar de ti, ¿no? Abigail regresa a su casa, quiero terminar. Abigail regresa a su casa y cuando regresa encuentra a su marido disfrutando de comida, de bebida, dice que estaba con un banquete digno de un rey. O sea, no es que no tuviera para darle a David. La Biblia dice que su corazón era malo, perverso. Y entonces Abigail lo ve y dice, este cuate está hasta las chanclas, no le voy a decir ahorita nada, pero mañana me va a oír. ¿No? ¿Cuántas mujeres entienden lo que le estoy diciendo? Pero mañana me va a oír. Y al otro día, cuando Nabal dice, su mecha, quién sabe qué pasó, alguien apuntó las placas, ¿no? Abigail se acerca y le cuenta todo lo que ocurrió con David y cómo por la generosidad, prudencia, sabiduría de ella, David se regresó y no hizo mal. Dice la Biblia, y entonces Nabal, oyendo todo esto, se quedó como una piedra. ¿Cómo se quedó? Otra versión dice, y quedó paralizado. ¿Qué entiendes tú por esto? Se quedó, no se murió en ese momento, se quedó tieso. No se pudo mover. Dice ahí, y se quedó como una piedra, dice su corazón, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra, es decir, Dios lo reprendió. Y yo puedo decir que le dio parálisis. ¿Cómo se queda una persona con parálisis? Y a los 10 días después de esto, Dios lo volvió a visitar y se murió. Dice por ahí, no aguantó, se murió. Cuando David escucha que Nabal había muerto, David dice, gracias Dios porque entiendo algo. No necesito tomar venganza o juicio por mi propia mano. Ojo. No necesito reaccionar visceralmente ante la provocación. Porque te voy a decir algo, la provocación siempre va a venir. No pienses que por ser cristiano ya nadie te va a provocar. No, es creo que cuando más te van a provocar. David dice, gracias Dios, porque eres tú quien juzga entre mis enemigos y yo. Porque eres tú quien da el pago. Porque eres tú el que hace justicia entre nosotros. Póngase de pie. David dejó todo en las manos de Dios. David le dijo al Señor, pongo en tus manos mi causa. ¿Y sabe qué? David manifestó mucha inteligencia, mucha sabiduría. La Biblia dice que cuando él pues entendió que Abigail estaba viuda, ya se le murió su marido, David dice, por favor vayan y díganle a Abigail, si no quiere ser mi ayuda idónea, ¿no? Por eso yo decía hace un momento, nosotros necesitamos a alguien sabio, prudente, sensato a nuestro lado. Proverbios dice, busca la sabiduría, ama la inteligencia, cásate con la prudencia. Y David lo hizo así. Él sabía que necesitaba a alguien como consejero a su lado. Déjeme decirle, varón, Dios le ha dado una mujer que es la mejor consejera que usted puede tener.
Deje de andar buscando por allá con los amigos, con los cuates. ¿Quién le pueda aconsejar? La mejor consejera está en casa. Y también le digo a la mujer, no ande juntándose ahí con las amiguis, ¿no? A ver qué buen consejo le da. Porque a lo mejor la amiguis está igual que usted, ¿no? Dolida, despechada, ¿no? Amargada. ¿Y qué tipo de consejo cree que le va a dar? Ame la sabiduría. Cásese con la inteligencia. David se casó con Abigail. La tomó como esposa. Vivió con ella. Él sabía una cosa, que Nabal no había sabido aprovechar lo que tenía en casa. Y lo que usted tiene en casa es la sabiduría de lo alto para vivir sabiamente con los de su familia, con los de su casa, con los que le rodean. Hoy yo quiero pedirle esto. Cierre un momento sus ojos y reflexione. ¿Me he comportado hasta el día de hoy de manera imprudente en algunas ocasiones? ¿He reaccionado mal ante la provocación? ¿Cómo ha sido mi respuesta o mi reacción ante la mala respuesta? Y si usted reconoce hoy que ha actuado mal, yo le invito, dígale al Señor, perdóname Dios, limpia mi caminar. Porque aún a veces he querido pedir que descienda fuego del cielo santo. Dígale al Señor, entiendo, oh Dios, lo que tu palabra me enseña. Que tú eres mi justicia. Que tú eres el que toma mi caso y me defiende. Si he reaccionado mal ante la provocación, perdóname. Si no he actuado con prudencia, perdóname. Pero también si he sido yo el que ha provocado, también si he sido yo el injusto, el duro de corazón, hoy me arrepiento en el nombre de Jesús. Hoy me arrepiento en el nombre de Jesús. Tomo responsabilidad de mis actos y te pido, Padre, limpia mi caminar. Limpia mi vida, limpia mi corazón y mi conciencia. Recibo esta palabra tuya, Señor, como el consejo que yo necesito, porque tú conoces el futuro y sabes el por qué nos estás hablando en esta hora este consejo y esta palabra. Porque tú sabes el porvenir. Y porque tú te anticipas a nosotros, oh Dios, enseñándonos, preparándonos, avisándonos de lo que está delante de nosotros o a la vuelta de la esquina. Te damos gracias en el nombre de Jesús por el consejo de tu palabra. A ti el honor, la gloria por siempre. Amén y amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Ocupe su lugar. Te quiero dejar.